Mis padres me despidieron por ser muy costoso tras 15 años dirigiendo el equipo de ingeniería. Podemos contratar a 3 ingenieros jóvenes por lo que cuesta su sueldo, dijo mi hermano menor con una sonrisa irónica en medio de la reunión. Nada personal, solo ajustes. Guardé mis cosas y me fui en silencio. Las llamadas desesperadas empezaron cuando: soy Ángel, tengo 35 años y hasta hace poco era el jefe del departamento de tecnología de la empresa de mi familia, una compañía de logística que ayudé a construir desde cero. Durante 15 años, desde que salí de la universidad con un título en ingeniería de sistemas, me maté trabajando en los sistemas que hacían funcionar todo: servidores, bases de datos, el software que manejaba los envíos. Noches sin dormir, fines de semana en la oficina, crisis resueltas a las 3 de la mañana. Todo eso hice yo. Pero un día, mis propios padres y mi hermano menor me dieron la patada. Era un martes normal. Estaba en mi escritorio, tratando de arreglar un problema con el sistema de inventarios, cuando mi asistente, Ana, me dijo que mis padres querían verme en la sala de juntas. No había reunión programada, así que supe que algo no estaba bien. Caminé hasta allá y entré. Ahí estaban mi padre, Carlos, y mi madre, Rocío, con caras serias. Mi hermano menor, Manuel, de 28 años, estaba sentado con una sonrisa que me dio mala espina. Había unos papeles en la mesa y una laptop abierta. El aire se sentía pesado. Ángel, tenemos que hablar de los costos, empezó mi padre, con voz seca. Tu salario es muy alto. La empresa no puede seguir así. Me quedé helado. Mi salario, dije. Yo construí todo aquí. Los sistemas, la red, todo lo que hace que esto funcione. ¿Y ahora soy un problema? Manuel soltó una risita y cruzó los brazos. No te pongas dramático, Ángel. Podemos contratar a 3 ingenieros jóvenes por lo que cuesta tu sueldo. Es solo negocios, nada personal. Esas palabras me quemaron. Manuel nunca entendió lo que yo hacía. Se creía un genio porque estudió administración, pero no tenía idea de cómo funcionaban los sistemas que mantenían la empresa a flote. Quise gritarle, pero me contuve. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Ella bajó la mirada y murmuró: contratamos una firma de consultoría. Dicen que pueden manejar el departamento por menos. ¿Consultores que no saben nada de nuestros sistemas?, pregunté, tratando de no alzar la voz. ¿En serio creen que eso va a funcionar? Es una decisión tomada, dijo mi padre. Lo siento, Ángel, no podía creerlo. 15 años de mi vida, y me echaban como si fuera un estorbo. No discutí, no valía la pena. Fui a mi oficina, agarré una caja y empecé a meter mis cosas, mi laptop, unos cuadernos, un par de fotos. Ana me miró desde la puerta, con cara de no entender nada. ¿Qué haces?, preguntó. Me echaron, dije, sin mirarla. Seguí empacando. ¿Qué? Pero, tú haces que todo funcione. Sonreí con amargura. Diles eso a ellos. Salí sin despedirme de nadie. No quería ver caras de lástima. Subí a mi auto y manejé sin rumbo. No estaba enojado, no del todo. Era algo más hondo, como si me hubieran arrancado algo. Mi propia familia me veía como un gasto, no como el tipo que había dado todo por la empresa. Los días siguientes fueron un limbo. Me quedé en mi apartamento, revisando correos viejos, mirando proyectos que había hecho. Quería convencerme de que mi trabajo había valido algo, pero la sonrisa de Manuel y el silencio de mis padres me perseguían. Me sentía traicionado, y no sabía qué hacer con eso. Una semana después, recibí un correo de Carla, una amiga de la universidad que trabajaba en Dinámica Horizonte, nuestra competencia directa. No éramos muy cercanos, pero a veces hablábamos. Su mensaje era corto: Ángel, supe lo que pasó. Tenemos un puesto de jefe de arquitectura de sistemas. ¿Hablamos? Miré el correo un buen rato. Trabajar para la competencia era un movimiento arriesgado. Sabía que mi familia lo tomaría como una traición, pero luego recordé las palabras de Manuel: nada personal. Si ellos podían tratarme así, yo podía decidir mi futuro. Respondí que sí. Quedamos en un café. Carla fue directa. Dinámica Horizonte estaba creciendo rápido y necesitaba a alguien con experiencia para liderar sus sistemas. Me ofrecieron un sueldo mejor que el que tenía, un equipo propio y libertad para trabajar. No lo pensé mucho. Firmé el contrato esa semana. Empecé a trabajar en Dinámica Horizonte y fue como un soplo de aire fresco. Mi equipo era sólido, y por primera vez en años sentí que mi trabajo importaba. Pero mientras me adaptaba, empecé a oír rumores sobre la empresa de mi familia. Los consultores que contrataron no entendían los sistemas. Había errores, clientes quejándose, caos. Me dio pena, no voy a mentir. Esa empresa fue mi vida durante 15 años, y ahora se estaba cayendo a pedazos. Un mes después, llegaron las primeras llamadas. Primero mi madre,
con un mensaje nervioso: Ángel, hay problemas con los sistemas. ¿Puedes ayudarnos? No contesté. Luego mi padre, con tono firme: esto es serio, Ángel. No nos ignores. Lo ignoré. La llamada de Manuel fue la que más me sorprendió. Sonaba desesperado, nada que ver con el tipo confiado de la reunión. Ángel, todo se está cayendo. Perdimos un contrato grande. Necesitamos que vuelvas, por favor. Casi me reí. ¿Volver? Después de que me echaron como si fuera basura, ¿querían que lo salvara? Colgué sin decir nada. En Dinámica Horizonte, las cosas iban bien. Mis proyectos avanzaban y el equipo me respetaba. Pero no sabía que lo que venía iba a cambiar todo. Un día, Carla me llamó a su oficina. Ángel, tenemos una oportunidad. La empresa de tu familia está en problemas serios. Estamos pensando en comprarlos. Me quedé en silencio. ¿Comprarlos?, pregunté. Sí, dijo ella. Y queremos que ayudes con la integración técnica. Nadie conoce esos sistemas mejor que tú. No supe qué decir. No quería vengarme, pero tampoco iba a decir que no. Acepté, aunque algo en mí se sentía raro. No sabía entonces que eso sería solo el comienzo de un desastre mucho mayor para mi familia. Los días siguientes en Dinámica Horizonte fueron una mezcla de adrenalina y tensión. Mi nuevo rol como jefe de arquitectura de sistemas me tenía ocupado, pero la idea de que mi empresa, o mejor dicho, la empresa que ahora me pagaba, estuviera planeando comprar la compañía de mi familia no me dejaba dormir. No era solo un negocio, era personal, aunque me repitiera que no debía sentirlo así. Cada vez que pensaba en la reunión donde me echaron, en la sonrisa irónica de Manuel y el silencio de mis padres, sentía una punzada en el pecho. Pero luego recordaba que ellos tomaron la decisión primero. Yo solo estaba siguiendo adelante. Carla, mi jefa en Dinámica Horizonte, me llamó a su oficina una mañana. El lugar estaba lleno de luz, con ventanales que daban al centro de la ciudad. Ella estaba sentada detrás de su escritorio, con un café en la mano y una expresión seria. Ángel, necesitamos que prepares un informe técnico sobre los sistemas de la empresa de tu familia, dijo, sin rodeos. Si vamos a comprarlos, tenemos que saber exactamente con qué estamos lidiando. Nadie conoce esos sistemas mejor que tú. Asentí, aunque por dentro sentía un nudo. Entiendo. ¿Cuándo lo necesitan? Para finales de la semana. Y, Ángel, añadió, mirándome a los ojos, sé que esto es raro para ti. Si no te sientes cómodo, dímelo ahora. Quise decir que no quería tocar nada que tuviera que ver con mi familia. Pero luego pensé en los últimos 15 años, en todo lo que había construido, en cómo me habían descartado como si fuera un mueble viejo. Estoy bien, dije, con voz firme. Lo haré. Esa noche, en mi apartamento, saqué mi laptop y empecé a trabajar en el informe. Fue como abrir una caja de recuerdos. Cada línea de código, cada servidor, cada configuración que había diseñado para la empresa de mi familia estaba grabada en mi memoria. Mientras escribía, no pude evitar pensar en los días en que todo era diferente. Cuando mi padre me daba palmadas en la espalda después de solucionar una crisis técnica, o cuando mi madre me llevaba café a la oficina durante una maratón de trabajo. Pero esos recuerdos se mezclaban con los más recientes, la reunión, las palabras de Manuel, el nada personal. Terminé el informe a las 3 de la madrugada, con un sabor amargo en la boca, lo entregué al día siguiente. Carla lo revisó y me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Esto es increíble, Ángel. Es como si tuvieras un mapa completo de sus sistemas en la cabeza. Algo así, respondí, encogiéndome de hombros. No quería entrar en detalles, los rumores sobre la empresa de mi familia seguían llegando. Un compañero de Dinámica Horizonte, que tenía contactos en el sector, me contó que habían perdido otro cliente grande. Los consultores que contrataron no podían con los sistemas. Había fallos constantes, datos perdidos, y los clientes estaban furiosos. Una parte de mí sentía lástima, pero otra parte, una que no quería admitir, sentía una especie de satisfacción. No era venganza, o al menos eso me decía.
Era solo la consecuencia de sus decisiones. Una semana después, Carla me llamó otra vez. El trato está avanzando. La empresa de tu familia está en números rojos. No tienen opción más que vender. Pero hay un problema. ¿Cuál? Pregunté. Tu padre está resistiéndose. Dice que no venderá a menos que hagas una auditoría técnica in situ. Quiere que vayas a sus oficinas y revises todo antes de firmar. Me quedé en silencio. Volver a la empresa de mi familia, caminar por esos pasillos donde pasé 15 años, enfrentar a mis padres y a Manuel. La idea me revolvía el estómago. Pero también sabía que era mi oportunidad de demostrar que no era el gasto que ellos creían. Está bien, dije. Iré. El día de la auditoría llegó rápido. Entré a la oficina de mi familia por primera vez en meses. El lugar se sentía diferente, como si el aire estuviera más pesado. Los empleados me miraban de reojo, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. Ana, mi antigua asistente, me interceptó en el pasillo. Ángel, ¿qué haces aquí? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Vengo a revisar los sistemas, dije, manteniendo la voz neutra. Es parte de un trato. Ella frunció el ceño. Esto es un desastre. Todo se está cayendo desde que te fuiste. Los consultores no tienen idea de qué hacer, no respondí. No quería alimentar el drama. Me dirigí a la sala de servidores, donde pasé horas revisando el estado de los sistemas. Era peor de lo que imaginaba. Los consultores habían intentado implementar parches baratos, pero solo empeoraron las cosas. Había configuraciones mal hechas, bases de datos corruptas, y el sistema de seguimiento de envíos estaba al borde del colapso. Tomé notas, hice capturas de pantalla y preparé un informe detallado. Pero mientras trabajaba, no podía ignorar el peso de estar ahí, en el lugar que una vez consideré mi hogar. Al final del día, mi padre me llamó a su oficina. Entré y lo encontré sentado detrás de su escritorio, con el rostro cansado. Rocío estaba a su lado, mirando por la ventana. Manuel no estaba, lo cual fue un alivio. Ángel, dijo mi padre, con voz grave. No pensé que te veríamos aquí otra vez. No vengo por gusto, respondí. Estoy haciendo mi trabajo. Rocío finalmente me miró, con los ojos vidriosos. No queríamos que las cosas terminaran así. Pero la empresa, no podíamos seguir pagándote. No quiero hablar de eso, dije, cortante. Vine a revisar los sistemas, y ya terminé. Les enviaré el informe. ¿Eso es todo?, preguntó mi padre. ¿No vas a ayudarnos a arreglar esto? Me reí sin querer. ¿Arreglarlo? Ustedes me echaron. Contrataron consultores que no saben nada. Esto es lo que pasa cuando tomas decisiones basadas solo en números. Rocío se acercó, como si quisiera tocarme el brazo, pero se detuvo. Ángel, por favor. Eres nuestro hijo. Esto es tu legado también. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Pero no cedí. Ustedes tomaron su decisión. Yo tomé la mía, salí de la oficina sin mirar atrás. En el auto, mientras manejaba de vuelta a la ciudad, sentí una mezcla de alivio y culpa. No quería que la empresa de mi familia colapsara, pero tampoco podía olvidar cómo me trataron. Esa noche, entregué el informe a Carla. Era brutalmente honesto, los sistemas estaban en un estado crítico y, sin una intervención seria, la empresa no duraría 6 meses. Carla lo leyó y silbó. Esto es peor de lo que pensábamos. Pero también significa que podemos comprarlos por menos. ¿Estás listo para liderar la integración si el trato se cierra? Asentí, aunque no estaba seguro de cómo me sentía. Sí. Hagámoslo. Los siguientes días fueron una locura. Dinámica Horizonte avanzó con las negociaciones y mi familia no tuvo más opción que aceptar. Estaban al borde de la bancarrota, con deudas acumulándose y clientes huyendo. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba otra llamada desesperada de mis padres o de Manuel, pero no contestaba. No podía. No después de todo. Una tarde, mientras revisaba unos diagramas técnicos en mi oficina, Ana me envió un mensaje. Ángel, las cosas están mal aquí. Perdimos otro cliente grande. Los consultores renunciaron.
No sé cuánto más vamos a aguantar. Leí el mensaje varias veces, pero no respondí. No era mi problema. O al menos eso me decía. Pero una parte de mí, la que todavía recordaba los días en que la empresa era un proyecto familiar, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Unos días después, Carla me dio la noticia: el trato estaba casi cerrado. Dinámica Horizonte compraría la empresa de mi familia y yo lideraría la integración técnica. Me dieron un equipo más grande y un presupuesto considerable para arreglar los sistemas. Era una oportunidad enorme, pero también un peso. Sabía que volvería a ver a mi familia, y no estaba seguro de estar listo para eso. La primera reunión con ellos fue tensa. Mi padre, Rocío y Manuel estaban en la sala de juntas de Dinámica Horizonte. Me senté al otro lado de la mesa, con Carla y otros ejecutivos. Mi padre apenas me miró. Rocío parecía a punto de llorar. Manuel, por otro lado, no disimuló su enojo. «Esto es lo que querías, Ángel», dijo, con voz cortante. «¿Destruirnos y quedarte con todo?» «No estoy destruyendo nada», respondí, manteniendo la calma. «Ustedes tomaron sus decisiones. Yo solo estoy haciendo mi trabajo». Carla intervino antes de que la cosa escalara. «Esto no es personal. Es un negocio. Ángel está aquí para asegurar que la transición sea fluida». La reunión terminó rápido, pero las palabras de Manuel se quedaron conmigo. No quería destruirlos, pero tampoco podía negar que una parte de mí sentía que se lo merecían. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Empecé a planear la integración, revisando cada detalle de los sistemas de mi familia. Pero cada paso que daba me recordaba lo que había perdido, no solo un trabajo, sino una familia que nunca valoró lo que hice. Mientras tanto, los rumores seguían. La empresa de mi familia estaba al borde del colapso total y las llamadas desesperadas no paraban. Pero yo ya había tomado mi camino. Lo que no sabía era que el capítulo final de esta historia iba a ser aún más complicado, y que mi familia no estaba lista para rendirse. En Dinámica Horizonte, el trabajo era una locura. Mi equipo y yo nos pasábamos los días arreglando los sistemas de la empresa de mi familia, que ahora estaba en proceso de ser absorbida. Cada línea de código que revisaba era como un golpe al pasado. Había construido esos sistemas desde cero, y ahora los estaba reconstruyendo para otra compañía. Carla, mi jefa, estaba impresionada con el progreso. «Ángel, estás haciendo un milagro», me dijo una tarde, mientras revisábamos un informe. «Esto va a ser grande para nosotros». No dije mucho. Estaba concentrado, pero no podía ignorar el peso de lo que estaba pasando. Los rumores sobre la empresa de mi familia eran cada vez peores: otro cliente perdido, más fallos en los sistemas, empleados renunciando. Me llegaba todo por mensajes de Ana, mi antigua asistente, que seguía en contacto. «Ángel, esto es un desastre», escribió una vez. «Tu padre está pidiendo préstamos, pero nadie confía en ellos. Manuel grita todo el día. Tu madre no para de llorar». Leí los mensajes, pero no respondí. ¿Qué podía decir? Ellos habían elegido ese camino, el trato se cerró poco después. Dinámica Horizonte compró la empresa de mi familia por casi nada, un precio que reflejaba lo mal que estaban las cosas. La noticia salió en un par de sitios de negocios, y aunque mi nombre no aparecía, algunos en la industria sabían que yo estaba involucrado. Recibí un correo de un viejo colega que decía: «¿En serio te uniste a la competencia y dejaste que tu familia se hundiera?». Me dolió, pero lo borré sin contestar. No necesitaba justificarme, la integración técnica empezó de inmediato. Mi equipo y yo nos instalamos en las oficinas de mi familia. Entrar ahí fue duro. Los pasillos, que antes estaban llenos de vida, ahora estaban casi vacíos. Muchos escritorios tenían polvo, y el ambiente era sombrío. Me instalé en mi antigua oficina y encontré una foto vieja en un cajón: mi padre, mi madre, Manuel y yo, sonriendo en los primeros días de la empresa. La guardé, pero no quise mirarla mucho, el trabajo era intenso. Los sistemas estaban destrozados. Los consultores que contrataron después de echarme habían hecho un desastre,
bases de datos corruptas, servidores inestables, software lleno de errores. Mi equipo era bueno, pero yo era el único que entendía cómo funcionaba todo. Trabajábamos hasta tarde, a veces hasta la madrugada, pero empezamos a ver resultados. Los clientes que se habían quedado notaron mejoras, y algunos que se fueron comenzaron a preguntar si podían volver. Evité a mi familia todo lo que pude. Sabía que estaban en la ciudad, tratando de salvar lo poco que les quedaba, pero no quería enfrentarlos. Hasta que no tuve opción. Una tarde, mientras revisaba unos servidores, mi padre apareció en la sala de juntas. Estaba más flaco, con ojeras marcadas. Se quedó en la puerta, mirándome. Ángel, dijo, con voz cansada. No pensé que terminaríamos así. No estoy aquí por gusto, respondí, sin mirarlo. Estoy haciendo mi trabajo. Se acercó y se sentó. Esto era nuestro. Una familia, ¿cómo llegamos a esto? Lo miré por primera vez. Tú tomaste la decisión, papá. Me echaste. Contrataste a esos consultores que no sabían nada. Esto es lo que pasa. Fue un error, dijo, y por un segundo vi algo de arrepentimiento. Pero tú, te uniste a ellos. Nos quitaste todo. No quise quitar nada, dije, sintiendo que la calma se me escapaba. Ustedes me dejaron ir. Yo solo seguí adelante. No dijo más. Se levantó y salió. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras se repetían en mi cabeza. ¿Había destruido algo? ¿O solo estaba recogiendo los pedazos de lo que ellos rompieron? Unos días después, me crucé con Manuel en el estacionamiento. Estaba apoyado en su auto, con una mirada que echaba chispas. Contento ahora, dijo, con sarcasmo. El gran héroe que arregla todo lo que nosotros arruinamos. No estoy aquí para salvar a nadie, respondí. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo, repitió, riendo con amargura. Te uniste a la competencia para vengarte. No finjas. No es venganza, dije, aunque una parte de mí dudaba. Es solo lo que pasó. Manuel se acercó, furioso. Esto nos mató. Mamá no para de llorar. Papá está roto. Y tú estás aquí, actuando como si no fuera tu culpa. No respondí. Subí a mi auto y me fui. Pero sus palabras se quedaron conmigo, como un peso que no podía soltar. La integración avanzó rápido. En unas semanas, los sistemas estaban estables y Dinámica Horizonte empezó a recuperar los contratos que mi familia había perdido. Carla me llamó a su oficina. Ángel, esto es un éxito. La junta está hablando de un ascenso. Te lo ganaste. Sonreí, pero no sentí alegría. Gracias, dije, y volví al trabajo. Llegó el momento de la reunión final con mi familia. Dinámica Horizonte les ofreció puestos en la nueva estructura, no porque quisiera humillarlos, sino porque pensé que era lo correcto. Nos sentamos en una sala de juntas fría, con Carla a mi lado. Mi padre estaba rígido, mi madre tenía los ojos rojos, y Manuel no disimulaba su rabia. Les ofrecemos roles en la empresa, dije, con voz neutra. Pueden quedarse, trabajar con nosotros. Manuel se rió, pero no había humor. ¿Crees que vamos a trabajar para ti, después de que nos robaste todo? No robé nada, dije, perdiendo la paciencia. Ustedes me echaron. Tomaron sus decisiones. Esto es lo que quedó. Rocío habló, con la voz temblorosa. Ángel, eres nuestro hijo, ¿cómo puedes hacernos esto? No estoy haciendo nada, dije, aunque dolía. Solo sigo adelante. Mi padre se levantó. No queremos tu caridad, dijo, y salió. Manuel lo siguió, lanzándome una mirada de desprecio. Rocío dudó, pero al final también se fue. Esa fue la última vez que los vi. Decidí cortar contacto después de eso. No porque los odiara, sino porque no podía seguir cargando con su resentimiento. Intenté ofrecerles un lugar, pero no quisieron. Esa fue su elección. En Dinámica Horizonte, seguí creciendo. Me dieron el ascenso, y ahora lidero proyectos más grandes, con un equipo que me respeta. La empresa de mi familia ya no existe como tal, es solo una parte de Dinámica Horizonte.
A veces pienso en los días en que trabajábamos juntos, cuando éramos una familia. Pero esos días se fueron. Ellos nunca valoraron lo que hice, y yo no podía seguir esperando que lo hicieran. No siento rencor, aunque a veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Pero al final, ellos tomaron sus decisiones, y yo las mías. Ahora miro hacia adelante, construyendo algo nuevo, algo que es mío. Y por primera vez, siento que estoy donde debo estar.